Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si obras con amor, jamás te arrepentirás. Nunca se sabe el efecto que puede llegar a tener en alguien un gesto de amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ello algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansiar el dinero, contentados con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Al Salmo 26 respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes, al oírlo, decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre: ¿qué he de pedir? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió: quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo, y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 5 de febrero del año del Señor.
Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Si hay algo que no podemos olvidar es la hospitalidad. El que recibe a un hermano nuestro recibe a Cristo, que según la lectura de la carta a los Hebreos es el mismo ayer, hoy y siempre. La hospitalidad se nutre del amor fraterno, que en la misma carta nos exhorta a conservar. La hospitalidad es la virtud que se ejercita con el extranjero, con los desvalidos, atendiendo a sus necesidades. Ejercer la hospitalidad lleva implícito la escucha paciente de quien requiere mi servicio y la caridad con el hermano. Y aquí debemos nosotros recordar que la fe nos responsabiliza fundamentalmente en estas situaciones a dos cosas. La primera, a corregir nuestro error, regenerando todo sentido humano y fraterno. La segunda, a una corresponsabilidad con nuestros hermanos, trabajando por sus derechos y alzando nuestra voz de profetas. No podemos permitir que nuestros aires de grandeza tiñan nuestros mares de pobreza y muerte y se conviertan nuestras miradas en los océanos de la indiferencia. La indiferencia nos ha ganado el terreno en cuanto al amor fraterno. Este último parece encapsulado, guardado en nuestros almacenes vitales, como si fueran latas de conservas guardadas para tiempos de emergencias. El amor fraterno no puede ser ocasional, no es una actitud puntual, ha de ser un compromiso constante que haga latir el corazón del creyente, porque seguimos llevando a Cristo en nuestra mente. Dios sigue creyendo en nosotros, las manos de Dios son nuestras manos, el corazón de Dios es nuestro corazón. La voz de Dios son nuestras voces, nuestros labios, que pronuncian la palabra de Dios y ayudan a través de la caridad, en el cual no debemos cerrar nuestros ojos y nuestro corazón a Dios. Nadie es tan pobre que no tenga que dar, ni tan rico que no llegue a necesitar. Dios ama a aquel que da con generosidad, con alegría. Y Dios mismo configura nuestro actuar. No podemos tan solo esperar a tiempos mejores y propicios para la fe. En estos tiempos es como se resalta la caridad y la solidaridad con los hermanos. La fama de Jesús se había extendido. Estamos ante un pasaje del Evangelio en los que la gente se pregunta por la identidad de Jesús. ¿Es un profeta como los antiguos? ¿Es Elías? Y la escena se centra en Herodes, que siente curiosidad por Jesús, y del que afirma que es Juan el Bautista quien él había mandado a decapitar y que ha resucitado. El pasaje de Marcos a continuación narra la historia de la muerte de Juan el Bautista. Quiero centrarme en la parte en que el rey Herodes hace una promesa a la hija de Herodías, seducido por su baile. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Nos podemos fijar en los personajes. Por un lado está un rey embriagado, sin capacidad de discernir, incapacitado para pensar sobre decisiones fundamentales de la vida, sobre todo cuando está en juego la vida de un profeta. Por otro lado está la hija que pide la orientación de su madre, Herodías, y que se deja manipular por la ira y la venganza de su madre. Por último está Herodías, que se muestra implacable porque ve la oportunidad de vengarse del profeta. El texto dice que aborrecía a Juan el Bautista y quería quitarlo de en medio. Embriaguez, incapacidad, desorientación, manipulación y venganza dieron por aniquilada la vida de un profeta y sobre todo la vida de un ser humano. No siempre es la verdad profética lo que genera vida. No siempre es la estabilidad, el bienestar o el poder lo que garantiza los derechos y la justicia. En ocasiones, median otros intereses políticos, personales, culturales o religiosos que ciegan nuestra vida. ¿Cuál es la verdad profética que lanzaremos a los hombres de hoy cuando son estas
actitudes las que se fomentan en nuestra cultura? ¿Cuál es la esperanza frente a la aniquilación? ¿Cuál es nuestra sed de justicia frente al abuso de poder? ¿Cuál es la verdad que pronunciamos frente a la manipulación? ¿A quién nos dirigimos que no nos encamine a la venganza de sus intereses? ¿Cuál es la historia de las personas que aborreces? ¿Cuál es la verdad que cuestionó tu vida? Cristo es nuestro horizonte y la respuesta a todas las preguntas. Su fama puede extenderse en nuestra vida. Su identidad responde al amor, a la verdad, a la justicia y la fraternidad, a la lealtad para con el Padre, a una historia de fidelidad a Dios y a los hombres, una historia de sacrificio, una historia de perdón. A veces la verdad no es bien acogida. Una llamada al cambio y a la conversión no siempre tiene una respuesta positiva de las personas. Siempre puede haber resistencia tanto al cambio como al amor que se nos brinda. Cuando no respondemos a la llamada de fe y no consideramos la verdad de nuestra vida, puede ser motivo para desatar actitudes que van de la erosión de la misma vida a la nulidad de la estabilidad. Por ello, debemos seguir a Cristo. Él es la respuesta que Dios nos da para la humanidad del ayer, de hoy y de siempre. Sigamos a Cristo. Conviértete leyendo el Evangelio. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no haber en mí hospitalidad, caridad y generosidad. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente en los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.